burros. 56 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Hay un quilombo en el peronismo de órdago. Parecía que todo se acababa después que... Me mira con pánico. Contame hablar todo. de José. No, parecía que todo se acababa cuando todo. cerraban finalmente las listas entre cristinistas y axelistas. Y que esa tarea fue ciclopia y finalmente primó la sensatez para que puedan cantar Todos unidos triunfaremos. Por los principios sociales que Perón ha establecido, el pueblo entero está unido. Bueno, te la sabés toda. Y grita de corazón, viva Perón. Sos Pero peronista. terminó ese momento y ahora el quilombo que se armó es entre Massa y Grabois. Grabois dijo que es un inútil, que pierde todo, que él mide más que el otro, que es un mentiroso, que no sé qué. Y le respondió no Massa, sino Sebastián Galmarini, que entre otras cosas en la vida es el hermano de Malena. O sea, el cuñado. Y es, el cuñado de Massa. Y además es un armador político, fue director del Banco Provincia, es referente del Frente Renovador. ¿Y qué es de Moria? De Moria. Hijastro. Hijastro, exacto. El hijastro de Moria Kazán. Claro. Y le dijo de todo a Grabois, pero escuchemos, no ganaste una interna ni en una cabina telefónica, lo menos que le dije. ¿Por qué no cortaste rutas ni calles en este gobierno? ¿O sos cómplices? ¿O estás yendo contra el peronismo porque querés dividir y asegurar el triunfo de la libertad avanza? Sebastián Galmarini, el yerno de Moria Kazán, no, el hijastro de Moria Kazán, está en línea con nosotros. Sebastián, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Linda presentación. Y eso que no hablamos de tu hermano futbolista. Claro, me falta el combo, es grande, ¿no? Escúchame, pero ¿cuál es lo que más te identifica? Hermano de... Hermano de Martín. Hermano de Martín. Como buen futbolista frustrado, hermano de Martín. Hijastro de Moria Kazán, no. También, sí, también. Todo ese combo viene todo junto. Hay cosas que uno no las elige. No, el problema que vamos a tener con Marcela porque no la nombra. Hijo de Marcela. Bueno, hijo También. de Marcela, básicamente, ¿no? Sebastián, bueno, hablemos un rato en serio sobre qué pasa con Grabois, ¿por qué hay tanto quilombo? No tengo idea, francamente deberías preguntárselo a él. En todo caso, lo que sí creo es que tiene la necesidad de establecer, de hablar sobre Sergio en un momento en el que yo, contrariamente a lo que vos mencionabas, Ernesto, creo que efectivamente quizás asistimos al cierre de listas más complejo de la historia de la provincia de Buenos Aires por la suspensión de la PASO, por el encarcelamiento de Cristina días previos al cierre, pero creo que llegamos a un muy buen equilibrio entre los distintos actores políticos que integran el Frente Fuerza Patria y también un buen equilibrio en términos de distribución territorial entre los intendentes, las secciones, las diferencias que hay en esas secciones electorales. Así que no se entendió muy bien por qué Juan fue a un programa de televisión direccionado a pegarle a Sergio, que además, reconocido por todo el mundo, fue uno de los que más trabajó, de los que más aportó, junto con Axel, con Cristina, con Máximo, con otros, en esta dificultosa unidad, que no elimina los matices, las diferencias, que no intentamos esconderlas, en todo caso sí, nos junta mucho más de lo que nos separa, con Milei, ¿no? Con esta política que además la Argentina ya la vivió y ya sabemos cómo termina, muy mal. Ahora, Sebastián, a ver, más allá de todo esto que vos decís, él dice de todo de Sergio Massa y vos le respondés con la sospecha de que él es un aliado del gobierno, porque no cortó calles donde en la época de Milei, porque al mismo tiempo divide al peronismo y eso favorece, según vos, un posible triunfo de la libertad avanza. O sea, no es que solamente él insultó. Bueno, por eso te lo digo, eso es descriptivo, a ver, ponerlo en términos prácticos. Lo primero es, hubo varias reuniones, muchas, muy trabajosas, por cierto, en donde varias de ellas participaron sus apoderados. Y en esas discusiones, en una en particular, en la gobernación, donde estaban sus dos apoderados, Federico Fragioli e Itaí Hackman, se discutió ese punto y básicamente todos coincidimos en la necesidad de ir juntos para ganarle a Milei, para construir la esperanza de que se le puede ganar a Milei en una situación de un ajuste brutal, de mucha violencia, del discurso del odio, etcétera. En esa conversación ellos mismos plantearon ese punto de su estrategia de ir separados en la elección de octubre, y todos, sin excepción, Máximo, Massa, Axel y todos los intendentes que estaban le dijeron, mirá, no es así, no por una especulación
como la que llevó a cabo Grabois en estos días, sino porque por un punto podemos perder la elección de octubre y darle margen de maniobra y de seguir ajustando y de seguir trayendo la motosierra a nuestro país. Ese fue el debate. Y entonces yo creo que se malacostumbró. No es la primera vez que pasa. Que va a una reunión, charlamos en unos términos, nos ponemos de acuerdo y sale y vuelve a repetir. Yo entiendo la vida de la comunicación, de las redes y la necesidad de construir títulos. Lo hizo y exactamente lo mismo el día que fuimos al Partido Justicialista, el día de la condena de Cristina. Habló de la abstención públicamente. Cuando entró a la reunión, todos le dijimos, mirá que si nosotros nos abstenemos, los senadores y los diputados se los va a llevar Milei y probablemente el proceso de ajuste y de violencia sea mucho peor. O sea, vos sí, ves en Grabois razón. vos ves en Grabois un tipo destructivo. Yo creo que no lo hace casualmente. Ahora, lo que tiene que comprender es que no estamos discutiendo personas. Lo que estamos discutiendo es un proceso político que es mucho más grave y que además la sociedad no está esperando qué opina Juan o Pedro de tal o cual persona, de tal o cual dirigente político, sino sobre todo de cómo hacemos para frenar esta situación por la que está atravesando la Argentina, que todos los días tenemos un título en una noticia y cada vez peor y cada vez más profundo. A ver, no y puede creo haber... que ahí es donde tenemos que frenar la pelota y discutir de verdad, con seriedad, con rigurosidad, con precisión. Lo que te quería decir, no puede haber una mirada genuina de él, de decir, el peronismo moderado es un peronismo que no le puede proponer ya más nada a la sociedad porque ya hizo su experiencia antes del 2023 y es el peronismo que nos llevó a la derrota, y tiene que haber un peronismo que sea más aguerrido, más confrontativo, más con posturas en términos de el sistema económico más rupturistas. ¿No puede haber una diferencia de fondo en esa discusión? Pero puede haberla, y además yo no se la niego, como yo tampoco le niego su militancia barrial, su agrupación, su existencia. Tanto no se la negamos, y tanto es falso lo que dice, que él tiene integrantes en las listas. Tiene integrantes a diputados en las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires como candidatos a nivel municipal. Con lo cual no se entiende cuál es la necesidad de ir, y además de ir directamente a golpearlo a Sergio en particular, que fue nuestro último candidato a presidente, y que aún en una situación quizás tanto más compleja como la de hoy, estuvimos a 2 puntos de ganar la elección. Entonces yo entiendo que uno tenga posiciones, yo también tengo muchas ideas. Ahora, la diferencia entre las ideas y la gestión de gobierno, de construir una estrategia para ganar una elección en un momento de la Argentina como este, es exactamente eso, es terminar siendo funcional a lo que uno dice querer combatir. Sebastián, ¿qué tal? Buen día. Jairo Estacha te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo te va? Bien. ¿Sabés que me engancho con lo de ser funcional que vos le achacás a Grabois? Yo sí me pongo a ver, como sommelier del peronismo desde afuera, que no está viendo adentro lo que pasa, repaso hechos y me cuesta ver que Grabois sea el funcional. Si yo repaso que hay audios de pareja diciendo que acordó con Malena y parte de las listas en la elección del 23, que se pusieron de acuerdo Massa y Milei para que no haya presupuesto durante la campaña, que hay muchas otras personas que dicen que las listas de La Libertad Avanza se armaron con acuerdos de gente de Massa. Y ni que hablar que pasa la elección y Massa no aparece en ningún lado y empieza a trabajar para un fondo de inversión de los que hacen plata con la timba financiera. ¿Cómo yo voy a ver que Grabois es el funcional cuando le presentó en la justicia medidas porque Petovelo se estaba quedando con los alimentos en un galpón? Me cuesta ver que Grabois es el funcional cuando Massa hizo todo eso. No, la verdad que no estamos de acuerdo. Primero, son muchas cosas distintas, de distinta índole las que me mencionas. Primero, si Sergio trabaja o no para distintos actores internacionales, tiene que ver con que, por ejemplo, esté inhibido de trabajar en la Argentina por haber sido funcionario. Eso, lamento que no lo tengas presente, pero efectivamente es así. Pero puede ser un líder político que represente a su base. Bueno, pero hoy no tiene un cargo formal. Y que vos no conozcas su trabajo político porque no está hablando públicamente, o sea, no aparecer en un medio de comunicación no significa que no esté trabajando, que no haya sido fundamental en unidad, que no estemos trabajando hacia adentro del peronismo para reconstruirnos de una derrota que fue dura, que fue durísima. Y algunas de las cosas que mencionas, pero algunas no son ciertas, o sea, que alguien diga algo no significa que eso sea verdad. De hecho, estamos hablando de cosas que dijo Grabois hace algunos días que son falsas, te las estoy contando yo.
Por eso la reacción, quizás una sobrereacción, quizás el tuit, la palabra sin sentimiento, sin emoción, parece mucho más dura de lo que es. Sencillamente estábamos diciendo, che, no volvamos a discutir lo que ya resolvimos. Si vos formás parte de una alianza, formá parte de una alianza. Y de vuelta, las alianzas en ningún país, porque esta discusión se dio en algún lugar y yo lo digo de manera graciosa, pero efectivamente es así. En ninguna carta orgánica de ningún partido político y de ningún frente en el mundo habla de amor. Los partidos son vehículos para ir a elecciones y tratar de ganarlas. Y nosotros nos junta mucho más lo que pensamos sobre el rol del Estado, sobre la economía, sobre la educación pública, sobre la salud, que lo que tenemos de diferencias con Milei. Entonces me parece que ahí sí hay un punto para atender, que es, en la política, como en otras actividades, la palabra tiene que valer mucho. Bueno, eso creo lo que rompió en esta discusión y por eso se planteó. Tampoco me parece que sea tan grave, tampoco lo escuché decir yo salgo del frente. Sencillamente es una mirada práctica, Sebastián, de cómo funcionan las elecciones. Te voy a hacer una pregunta. Puntos para ganarle a Milei, no solamente en septiembre, sino en octubre, y pensar que podemos volver al gobierno en el 27. Sebastián, te hago una pregunta que requiere una respuesta que es de un libro y solo tengo un minuto, pero quiero por lo menos un acercamiento. ¿No te da la impresión, porque a mí sí me la da, de que la oferta electoral del peronismo es todo el tiempo la misma gente, sin una idea nueva, sin decir, bueno, estamos juntos para ganarle a Milei, y después la pregunta es, ¿para ganarle a Milei para qué? Para volver a la historia, que Milei, en este caso, representa algo más nuevo que el peronismo, porque por lo menos ataca, mal o bien, con buen final o mal final, la inflación que el peronismo dejó correr. No sé, yo pienso, si Massa hubiera puesto en marcha un plan parecido al de Milei cuando asumió como ministro de Economía, con la mirada propia del peronismo, pero donde se proponía atacar de verdad la inflación, tal vez no le faltaban esos 2 puntos, porque la gente le hubiera agradecido un año y medio después que los precios frenaron. Y sin embargo los precios subieron en la época de Sergio, y a medida que fue acercándose la elección, cada vez más. O sea, o hubo una intención y fracasó, o no la hubo la intención, y por lo tanto también fracasó. Entonces, mi sensación, y creo que es una pregunta, pero muy legítima de la población frente al peronismo, es, ¿ganar a Milei para qué? Si ya hicieron lo que hicieron y así no fue. No sé si se entiende. Sí, es legítima la pregunta. Creo que hay como 2 razones, ¿no? Una es, las decisiones se toman en un contexto. En el contexto en el que Sergio asumió el Ministerio de Economía, era en una Argentina con muchos conflictos al interior del frente, con muchas restricciones, no solamente restricciones por el costo de la deuda, sino además teníamos una balanza energética muy deficitaria que se revirtió a partir de algunas de las decisiones que se tomaron en ese momento, por ejemplo el gasoducto, y una sequía que significaron algo así de 25.000 millones de dólares menos para la Argentina. Hoy, en este gobierno, Milei está disfrutando de esa cosecha que en aquel momento no estuvo por la sequía, la reversión de ese déficit energético, que son algo así de 20.000 millones de dólares adicionales, el blanqueo y además los recursos que puso el fondo. Aún así, la Argentina hoy tiene las mismas reservas netas negativas que tenía Massa en el 2023. Eso significa que uno de los grandes problemas que tenemos no es si es más nuevo o es más viejo. La verdad, si lo nuevo es la violencia, la agresión, los trolls, el odio, yo no estoy de acuerdo con eso. En todo caso, sí, hago una autocrítica, y creo que es una autocrítica que tiene que hacer el peronismo en términos generales, es que tenemos que hacer docencia, tenemos que explicar por qué tomamos las decisiones que tomamos en ese momento. En aquel momento, si vos te acordás, la primera conferencia de prensa de Sergio en el Ministerio de Economía, punto 1 decía orden fiscal. Sí, pero no pasó. Nadie, ni vos, ni yo, ni ninguno de los que se nos está escuchando, está en contra ni del superávit fiscal, ni de la baja de la inflación. El problema no es ese, el problema es cuál es el costo. En el lugar donde menos inflación hay es en el cementerio. ¿Y el superávit fiscal a costo de qué? A costa de cerrar las universidades, el Garraham, no pagarle a los docentes, vetar el aumento a los jubilados. ¿Ese es el superávit que vos querés? Bueno, yo no. Y creo que ahí nosotros tenemos que hacer una autocrítica, que es fundamentalmente comunicacional. Sergio tomó decisiones en ese momento para sostener el nivel de actividad, para que no haya caída del empleo, para que no haya
cierre de fábricas. Evidentemente tuvimos problemas y lo pagamos con el resultado electoral. Sebastián, muchas gracias. No, gracias a ustedes, hasta luego. Habló Sebastián Galmarini, ex director del Banco Provincia de Buenos Aires. Fue además, es un dirigente del Frente Renovador de Sergio Massa, es el hermano de Malena.